A lo largo de los siglos, la presa de madera ha sido indispensable para poder poner en marcha la ferrería y el molino de Igarza. A lo largo del río Oria se han encontrado más de una presa para que contuviesen el agua del río. Esa agua acumulada se desviaba a través de un canal de agua que dirigía el agua hacia el molino y la ferrería. En el año 1568 los maestros carpinteros Martín Eluston y Martín Pagadizábal construyeron una presa de madera. Esta sustituyó a una presa anteriormente construida en el siglo XV. La presa de madera construida en el siglo XVI estaba compuesta por gigantescas vigas que se estancaban en el río Oria. Estas vigas estaban escalonadas en 7 niveles. Hay que mencionar que estos niveles estaban unificados por clavos de madera. Los huecos de las vigas estaban rellenados de guijarros para darle consistencia a la estructura. En su origen, la presa tenía 22 metros de ancho, 10 metros de longitud y una altura de 4,5 metros. En 1689 se construyó la última presa de Igarza, ordenada a construir por el señor del palacio Pedro Hidalgo. Para construir esta presa estuvieron trabajando 5 maestros picapedreros. En el año 1983 se destruyó la presa de piedra construida en el siglo XVII y al bajar el nivel del agua comenzó a aparecer los restos de la presa de madera. Durante 5 siglos nuestra presa de madera ha estado enterrada en el fango con una cantidad de humedad y temperatura estable. Gracias a dichas condiciones la madera no se estropea. Gracias a la labor realizada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y a la dirección de la arqueóloga Merche Urteaga, se ha conseguido recuperar la presa de madera. En el año 2012, con las piezas guardadas, la Factoría Marítima de Algoaola consiguió reconstruir la presa y otorgarle el valor que le corresponde. Hoy en día se puede ver esta presa en la planta baja del Palacio de Igarza y es la única presa con estas características que se puede encontrar en toda Europa.